Prueba palpable de que aquí en San Pedro se han hecho grandes cosas partiendo de la nada es este monasterio de Jesús Misericordioso, que fue levantado en un terreno que mucho tiempo estuvo inútil. Ahora, este monasterio es uno de los más importantes en su tipo y lo tenemos aquí en San Pedro de las Colonias. El 8 de mayo de 1989, llegaron dos monjas de la Adoración Perpetua a San Pedro de las Colonias, la madre Leticia González y la madre María Dolores Orozco, con la intención de buscar un lugar apto para levantar un nuevo monasterio de su congregación. El padre Armando García de Concordia tenía en su parroquia 3 o 4 monjas de otra congregación, y llegado el tiempo en que éstas tenían que retirarse, pidió a una monja de las adoratrices, conocida de él, que se trajera a algunas de sus compañeras para estar ahí en su parroquia. Esto se le comentó a la madre Leticia, a lo que no accedió, debido a que lo que el padre requería no es lo que a las madres adoratrices se dedican a hacer. Asimismo, el padre Armando le dijo a la madre Leticia que el obispo don Fernando Romo tenía años pidiendo una fundación de vida contemplativa. Se dirigieron pues con el obispo y este gustoso inició las diligencias necesarias para dicho proyecto. Las dos monjas estuvieron aquí en San Pedro de las Colonias 15 días, los cuales se hospedaron en la casa de la señora Felisa Sepúlveda, quien a petición del párroco Antonio Ramírez las recibió en su casa. Esta estancia correspondía a que se tenían que hacer varios trámites con los obispos don Fernando Romo y don Luis Morales. Después de llevar a cabo dichos trámites, el señor obispo don Fernando aprobó y decidió que el monasterio sí fuera aquí en San Pedro y en el terreno de la capilla del Señor de los Afligidos. Entonces, pero don Fernando pensó aquí, porque yo le pedía que de la capillita hubiera un terreno anexo para que pudiera ser el monasterio y que necesitábamos un terreno amplio porque pues, un monasterio era grande. Regresaron a su casa en Atotonilco, el Alto Jalisco, para juntar el resto del grupo que vendrían a San Pedro a fundar el nuevo monasterio por voluntad propia. Antes de que el grupo de madres llegaran para establecerse permanentemente, las primeras madres realizaron otras 3 visitas más, debido a que en el terreno designado para el monasterio se encontraba una finca habitada por una familia de apellido Rebollán, que se dedicaban a hacer macetas y artículos de barro cocido, a lo cual tenían que esperar para que desocuparan el lugar. Según la gente del barrio, en ese mismo sitio, hacía unos 20 años, ya había habido antes un grupo de religiosas, las catequistas guadalupanas. Ya con todos los trámites y el permiso arreglados, las madres se dieron a la tarea de juntar una lista de religiosas que voluntariamente quisiera formar parte de una nueva fundación que se pretendía realizar en San Pedro de las Colonias. Les decía, si la que quiera venirse a acompañarme a hacer esta fundación, pues déjeme su nombre en tal parte. Y ya me dejaban su nombre. Cuando yo ya tenía el grupo, entonces pues ya se completó el grupo y ya le dije a la Madre Guadalupe, que era la superiora de allá, que ya teníamos el grupo, ya le llevé la lista de hermanas. Entonces se mandó a la Sagrada Congregación a Roma, porque somos de orden pontificia. Se mandó una carta de cada una y la lista de cada hermana. O sea, toda la lista, se hizo la Madre Superiora hizo una carta con los nombres de todas las hermanas, que ella con eso reafirmaba que eran miembros de su comunidad. Y cada una de nosotras hicimos una carta para la Sagrada Congregación. A esa papelería se le unió la carta de don Fernando y otra carta del obispo de San Juan de los Lagos y otra del padre asistente, que era el padre Cornelio Moya, y de la madre federal, que era la madre Elisa Negrete. Y todo eso se mandó a la Sagrada Congregación.
para que de allá nos mandaran la autorización de la fundación o no. El 24 de julio de 1989 llegó el grupo de fundadoras conformado por María Leticia González Ángel, Juana María Tapia Arriaga, María Dolores Orozco Martínez, María Teresa Franco Martín, María del Carmen Cuellar Ramírez, Margarita Olivares Hernández, María de Jesús Díaz Torres, Ana Isabel Flores Padilla, Mariana Solórzano Salinas, María Leticia Reyes Ceja, Teresa Cruz Vera y María Guadalupe Bonilla Rodríguez. El mismo día de la fundación, el 24 de julio, se dignó celebrar la Eucaristía el señor obispo Fernando Romo en la parroquia de San Pedro Apóstol. De ahí salieron en procesión con el Santísimo Sacramento a una casa que les prestaron, llamada Casa Purcell, mientras se acondicionaba lo que hoy es el noviciado del monasterio. Afuera de Casa Purcell, el señor obispo dio una bendición a la entrada del lugar. La madre Leticia cuenta que a su llegada junto con el grupo de hermanas que venían dispuestas a llevar a cabo el proyecto, solo contaban con las ganas para trabajar, ya que dejaron todo lo que tenían establecido en Atotonilco para llegar aquí sin prácticamente nada y sin conocer el lugar. Cuando Dios nos llama a una fundación es lo mismo, te da la generosidad de dejar todo lo establecido por algo incierto, porque pues no sabes a dónde vas, ni qué tanto te va a costar, si un día vas a lograr tener una casa o no. No sabes nada, no traes nada. En la Casa Purcell, el obispo dejó el Santísimo Sacramento para que las religiosas pudieran hacer oración, y el párroco Antonio Ramírez celebraba la Eucaristía todos los días. Así fue como se tuvo la gracia de iniciar la adoración con el Santísimo expuesto desde el primer día de su llegada. Quedando así establecida la comunidad provisionalmente hasta el 20 de noviembre de 1989, día en que se trasladaron a lo que hoy es el monasterio, donde nuevamente las acompañó el señor obispo, quien celebró la Eucaristía con solemnidad y con numerosa asistencia de los fieles de la comunidad del Señor de los Afligidos, quienes las recibieron con gran alegría. Una vez establecidas en el lugar designado, habría que trabajar para iniciar las obras de construcción, pero se encontraron con una gran dificultad: cómo obtener el dinero para hacerlo, cómo empezar a trabajar. Después de darle vueltas al asunto, la madre Leticia se asomó a la calle en el momento en que pasaba una camioneta de una panadería, la cual traía una leyenda que decía: la panza es primero. Y pasó una camionetita de una panadería que dice: la panza es primero. Y ya está, me metí con hermanas, ya sé cómo ser el monasterio. ¿Cómo? La panza es primero. Hay que hacer comidas. Hasta el día de hoy. Y de ahí la idea de vender comidas. Las hermanas se dieron a la tarea de aprender a hacer la comida y antojitos que se acostumbran aquí en San Pedro, ayudadas por las señoras de la comunidad del Señor de los Afligidos, quienes gustosas les enseñaron la preparación de los alimentos, prestándoles además utensilios de cocina, ya que las madres no contaban con nada en esos momentos. Con el dinero obtenido de las primeras ventas, compraron piedra para hacer los cimientos del monasterio. Fueron esas piedras lo primero que se obtuvo para empezar a levantar su casa. Así también se dieron a la tarea de conseguir benefactores que pudieran dar donativos para la causa. Posteriormente, empezaron a realizar otras actividades para sacar fondos, como rifas pequeñas, en las cuales eran ayudadas por un vecino del Barrio Nuevo, quienes les vendía los números a 5 pesos, hasta que se animaron a realizar rifas más grandes,
en las que tuvieron que vencer su pena y salir a ofrecerlos ellas mismas. O sea, se trabajó de todo, hasta hicimos lo que siempre me dice la Madre Mariana, ¿cómo dicen? Hasta fallas, porque yo nunca le quería probar a Mariana que hicieran una charreada, y yo no quería la charreada. Y ándale, déme permiso para ver que nos va a ir bien y que ya conseguí ese tanto, ándale pues. Pero como no quise que vendieran cervezas, no funcionó. El 19 de febrero de 1994 se llevó a cabo la erección canónica con una misa oficiada por el señor obispo don Luis Morales en la parroquia de San Pedro Apóstol, seguida de una procesión con el Santísimo Sacramento hacia el terreno de la capilla del Señor de los Afligidos, donde después de dar gracias a Dios, se culminó con un convivio en el que se recibió a todo el pueblo que quiso asistir, además que se contaba con la presencia de monjas de su casa madre en Atotonilco el Alto, Jalisco. Antes de iniciar con la construcción del monasterio, era necesaria la ampliación de la capilla. En un principio se pensaba demolerla y construirla de nuevo en el centro del terreno, pero después se optó por conservar la misma estructura, solo haciendo las ampliaciones necesarias en un costado y en el fondo, donde se colocaría el altar. Así era antes la capilla del Señor de los Afligidos. Así lucía la entonces capilla del Señor de los Afligidos. Lo que se hizo fue una nave en el costado izquierdo, derribando la barda como se puede apreciar en las imágenes. Aún con los trabajos de remodelación de la capilla, no se dejó de tener la actividad que en ésta se realizaban. Continuaron como siempre las misas de los domingos y las misas de bodas y de 15 años, como se observa en la imagen.
A esta capilla hoy se le conoce como Templo Expiatorio, y fue el obispo don Luis Morales quien le cambió el nombre, ya que al hacer la ampliación, don Luis dijo que ya no podía seguir siendo solo una capilla, y que tenía que ser un templo expiatorio, convirtiéndose así en el primero y el único de la diócesis. Poco antes de terminar los trabajos del templo, el día 7 de marzo de 1996, se inició con los trabajos de construcción del monasterio, con las piedras y el material que ya se habían comprado, y dadas las condiciones que se tenían en ese momento, las madres tuvieron que trabajar en la obra ellas mismas. Se tuvo que buscar quién pudiera darles material más barato. Indagando aquí y allá, se encontraron con un lugar en la ciudad de Gómez Palacio en donde podían conseguir el metro de mármol a muy bajo precio, oportunidad que no podían dejar pasar. Pero se encontraron con que necesitaban contar con un patronato o recibos deducibles de impuestos, cosa que no tenían. Fue entonces cuando el dueño del establecimiento le llamó a un amigo que trabajaba en el voluntariado de Torreón para ver qué se podía hacer. Y para buena suerte de las religiosas, este resultó ser el padrino de una de las novicias de la comunidad, el cual gustosamente las ayudó en aquella ocasión y lo hace hasta la actualidad. Fue así como empezaron las ayudas en Torreón de diferentes empresas. Algunas de las ayudas que se recibían fueron en especie. Estas las vendían y también les servía para seguir recabando fondos. Se continuó con la venta de comida en la iglesia y se organizaron rifas mayores por las cuales en mucho tiempo se les vio a las madres adoratrices por todas las colonias y barrios de San Pedro en la venta y en el cobro de dichos boletos. Cuando el templo expiatorio quedó listo, se ofició una misa de acción de gracias y fue bendecido por el señor obispo, que en ese momento todavía era don Luis Morales Reyes, ante gran asistencia de numerosos fieles católicos sanpetrinos. Mientras tanto, la construcción continuaba. Después de unos meses, empezó a verse forma. Ya estaban levantados los muros y se apreciaban los pasillos y la planta alta, además de los arcos que caracterizan a los monasterios.
En el monasterio, lo más difícil de la construcción fue obtener los techos, ya que hasta se tuvo que hipotecar la misma construcción para que la cementera pudiera proporcionar los materiales necesarios a crédito y así seguir adelante con la construcción. Situación que le causó mucho estrés a la Madre Superiora, ya que tenían que dar quincenalmente la cantidad de 25,000 pesos para que la obra siguiera en marcha. Además de seguir pagando albañiles, electricistas y material de construcción como varilla y láminas, lo cual resultaba muy difícil de solventar. El casetón de toda la obra fue regalado por un benefactor de Gómez Palacio. Por no conocer mucho en San Pedro de la vida contemplativa, las madres se enfrentaron en los primeros años aquí la lejanía de la gente. Entre otras cosas, se dedicaron a preparar niños para recibir el sacramento de la primera comunión y poco a poco conseguir acercarse a la gente, o más bien, que la gente de la comunidad y de todo San Pedro se acostumbrara y se acercara a ellas. El 21 de noviembre del 2002, a los 5 años y 8 meses de iniciada la construcción del monasterio, por fin quedó terminado y listo para ser bendecido con una misa presidida por don José Guadalupe Galván Galindo, nuevo obispo de la diócesis de Torreón. La misa inició en la parroquia de San Pedro Apóstol. De ahí partieron en procesión con el Santísimo hacia el templo expiatorio, donde terminó la misa. Después, el obispo entró en el monasterio para bendecirlo en todas sus partes. Esta fue la única ocasión en que el pueblo pudo entrar a ver el monasterio ya listo, y fue también la única vez que se ha tenido acceso de la gente, ya que es un lugar en el que solo las religiosas pueden entrar. Mucha gente de aquí de San Pedro puede decir que en mucho o en poco, o de alguna manera,
colaboraron para que este monasterio quedara listo. Muchísimos benefactores que ayudaron con un favor o con miles de pesos tienen parte de ellos en esta imponente construcción. Esa noche se dio una gran cena para todas las religiosas y los sacerdotes, además de los obispos y de todo el pueblo, en fin, toda la grey católica de San Pedro y de la comarca. Se cerró en sus dos extremos la calzada Pedro G. Garza, en donde está el monasterio, y se llenó la calle de decenas de mesas y cientos de sillas, donde se disfrutó de un alegre momento. Los asistentes cenaron, se rieron y cantaron, pero principalmente dieron gracias a Dios por tan grato acontecimiento. El monasterio consta con su entrada principal y 3 recibidores, seguidos de 3 cuartos para visitas. Estos, por obvias razones, no se encuentran en el área de clausura. Los cuartos fueron hechos para recibir a familiares de las religiosas o a sacerdotes y hasta el mismo señor obispo. Al costado izquierdo del monasterio está el noviciado, que tiene 14 celdas en ambulatorio, con un pasillo en medio. Las celdas, que vienen siendo los dormitorios de las religiosas, solo cuentan en su mayoría con una cama, una silla y un pequeño buró. El noviciado cuenta también con una capilla interna para la oración de las novicias, ya que las novicias no pueden estar en oración en el templo expiatorio todavía. En el monasterio está un área de repostería, donde trabajan algunas de las monjas y algunas de las novicias, elaborando el pan que se vende en las afueras del monasterio y también en el atrio de la parroquia de San Pedro Apóstol. La clausura se conforma de planta alta y planta baja. Inicia después de esta puerta, donde está un pasillo principal. Hay una biblioteca, un salón multiusos para conferencias, fiestas en una toma de hábitos, ejercicios espirituales, festivales pequeños, etc. Hay también un salón de música y 2 talleres de bordado, costura y pintura, o de trabajo múltiple, para ser precisos. En estos talleres se hace toda la vestimenta para sacerdotes y para obispos, pero también para monaguillos y hasta algunos uniformes escolares. Además, hay un refectorio o comedor. El refectorio está acondicionado con varias mesas,
donde todas las monjas, incluyendo las novicias, almuerzan, comen y cenan. La cocina está también acondicionada para preparar comida en mayor cantidad. En esta parte de abajo hay un jardín que tiene una fuente en el centro y un pequeño altar de la Virgen de Guadalupe. Destacan también 5 pasillos, uno de los cuales lleva al cementerio, donde ya están los restos de una de las hermanas fundadoras.
En la parte de atrás del monasterio, donde está el cementerio, en un costado se tiene también una cancha deportiva. También en este lugar hay algunos árboles frutales y otras plantas. En la parte de arriba está la ropería, donde se hace y se guarda la ropa de todas las madres. En esta parte de arriba están 24 celdas, muy similares a las del noviciado, donde duermen las monjas y donde se da hospedaje a otras monjas visitantes cuando algún evento especial así lo requiera. En la segunda planta también hay 2 secciones de baños comunes. Entre varios pasillos en los que se respira mucha tranquilidad, está también en esta planta alta el superiorato, que es la oficina de la Madre Superiora. Hoy en día, el monasterio cuenta con 15 monjas. De las 12 fundadoras, solo quedan 8. En la actualidad, se siguen dedicando a la venta de comida, que tienen los domingos en la cochera del monasterio. Además, se prepararon en medicina herbolaria y se tiene una farmacia frente al monasterio, con la finalidad de seguir sosteniéndolo. También se tiene una tienda de artículos religiosos. Cabe mencionar que este monasterio de San Pedro tiene ya varios años siendo sede nacional de todos los monasterios de madres adoratrices en el país, por lo que todo asunto de interés general se tendrá que tratar aquí en San Pedro. El Monasterio de Jesús Misericordioso y este templo expiatorio, único en la diócesis, se han convertido en parte fundamental de la vida cotidiana de los sanpetrinos. Estos 2 lugares fueron levantados con el esfuerzo de muchos hombres y mujeres sanpetrinos y laguneros, encabezados por un pequeño grupo de monjas que llegaron un día a San Pedro para demostrar que con mucho trabajo, pero principalmente con la ayuda de Dios, todo es posible.